Gracias por acompañarnos en esta tercera edición de Justicia.tv. Bienvenido a este espacio en donde le compartiremos, entre otras cosas, nuestra sección informativa, reflexiones sobre igualdad de género y una entrevista sobre justicia restaurativa. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Toman protesta juezas en nuevas funciones judiciales. Se reflexiona sobre el origen de la justicia restaurativa en programa Cine Judicial. En esta ocasión le comparto que se promovió en fecha reciente a 3 servidoras judiciales quienes rindieron protesta como juezas ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Esta es la información. Como evidencia al impulso permanente a la carrera judicial, así como a la perspectiva de género en el ámbito de la impartición de justicia, se rindió protesta a 3 servidoras judiciales al cargo de juez ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En representación del magistrado Armando Villanueva Mendoza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, la magistrada Blanca Amalia Cano Garza, titular de la 8ª Sala Familiar, encabezó la sesión del pasado jueves 14 de mayo, en donde se designó a las impartidoras de justicia en sus nuevas encomiendas. De esta forma, la licenciada Rosa María Ramírez Acosta, quien se desempeñaba como juez primero menor en el 5º Distrito Judicial, con sede en Reynosa, fue designada juez de ejecución de sanciones en la misma cabecera. Por su parte, la licenciada María Inés Castillo Torres, con funciones previas como juez menor en San Fernando, fue adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil en el 2º Distrito, ubicado en Altamira. En ese mismo contexto, se adscribió a la licenciada Sandra Guadalupe García Pérez como juez de ejecución de medidas para adolescentes para el 1er Distrito, con residencia en Ciudad Victoria, quien se desempeñaba como secretaria de acuerdos de la Sala Colegiada Penal en la capital del estado. En información de carácter cultural, le comento que se llevó a cabo una edición más del programa Cine Judicial, con la participación del maestro Roberto Montoya González. Estos son los pormenores. Con el propósito de reflexionar en torno a la justicia restaurativa y los elementos que la originaron, se exhibió el pasado martes 26 de mayo, dentro del programa Cine Judicial, la cinta Amish Grace, El Poder del Perdón. Atendieron la convocatoria del mes de mayo integrantes de la comunidad jurídica del centro del estado para escuchar al término de la película los comentarios y análisis del maestro Roberto Montoya González, director del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial de Tamaulipas. En la historia del filme, basada en hechos reales, se trastoca la tranquilidad de la comunidad Amish de Nickel Mines cuando un hombre armado mata a 5 niñas en una escuela antes de suicidarse. La reacción de los familiares y miembros de dicho grupo sorprende a la opinión pública y a los medios de comunicación, provocando sentimientos encontrados sobre el poder del perdón. Como parte de sus comentarios, el maestro Montoya González destacó que la justicia restaurativa tiene su origen precisamente en la cultura de los Amish, quienes promueven la convivencia pacífica y el otorgamiento del perdón como el camino idóneo para asegurar la armonía y la paz entre las personas. Gracias por seguir acompañándonos en esta edición de Justicia.tv. Hoy le presentaremos una entrevista sobre la justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes. Esto es, dialogando con la magistrada Marta Camargo Sánchez. Adelante. Muy buenas tardes, continuamos en este espacio de entrevista. El día de hoy se encuentra con nosotros la magistrada Marta Camargo Sánchez. Ella es magistrada especializada en justicia para adolescentes y justicia restaurativa. Muy buenas tardes, magistrada, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación a esta Casa del Poder Judicial de Tamaulipas. Gracias. Maestra, para entrar en detalle, la justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo contribuye esta justicia restaurativa a los derechos fundamentales precisamente de este sector de la población? Bueno, pues yo creo que es una contribución muy, pero muy adecuada
porque finalmente todo lo que se trabaja en la justicia restaurativa para adolescentes pues es en beneficio de ellos, tanto como víctimas como victimarios. Y pues de lo que se trata es de sanarlos, salvarlos y pues finalmente seguir con ellos, acompañándolos en este proceso de reinserción real a la sociedad. Claro. Magistrada, frente a escenarios de desintegración familiar o ausencia de armonía social en el mismo entorno de los niños, niñas y adolescentes, ¿qué papel juega la educación para evitar que incurran precisamente en conductas delictivas derivadas de esos escenarios a los que ellos están expuestos? Por supuesto. Bueno, la educación empieza en casa. Claro. El conflicto donde interviene un adolescente desafortunadamente empieza en casa. Creo que debemos preguntarnos dónde están los padres cuando los chicos delinquen y qué les están queriendo decir a los padres, pero papel fundamental también es de la escuela. Aunque la escuela no puede darles la educación que en casa no les están dando, y bueno, pues sobre todo si no estamos tampoco especializados en toda esta problemática de los adolescentes que vienen de una vida de violencia familiar, pues con mucho menos razón la escuela va a coadyuvar. Por el contrario, no vamos a tener problemas como el bullying o acoso escolar violento. Deben de fijarse fuertes raíces desde la casa, desde la familia, ¿verdad? Por supuesto, raíces Claro. no solamente de amor, de acompañamiento, de apoyo, sino también raíces de valores y de límites. Claro. Que esa es la parte que a veces olvidamos y a veces pensamos que darle todo al hijo porque no estamos con él y compensar esa parte y creer que con eso pues estamos salvando. No, el adolescente necesita y pide a gritos que se le impongan límites. Ya, entonces de ahí viene este asunto, esta necesidad de abordar a profundidad la problemática social que origina el acto delictivo en un niño o adolescente, es decir, conocer a fondo, ¿verdad? Esa problemática social, ¿por qué delinquió ese niño? Efectivamente, esa es la pregunta que debemos hacernos. Creo que lo hemos hecho al revés, de hecho no nos preguntamos por qué delinque y esa es la parte importante. Ver la etiología de la violencia, ver la etiología del conflicto, de dónde deviene para entonces atacar esa raíz. Muy bien, magistrada, en la parte de la capacitación, de todos los involucrados, de todos los sectores que se involucran en esta importante actividad de la justicia restaurativa, ¿qué atención o qué opina usted aparte sobre esa capacitación? ¿Qué tan importante es capacitar a toda la gente que está involucrada desde el foro litigante, desde la misma gente que forma parte de los órganos jurisdiccionales e incluso la misma sociedad, ¿verdad?, en el tema de la justicia restaurativa? Por supuesto, bueno, el sistema de justicia para adolescentes en sí mismo lo implica y todos debemos estar involucrados, familia, comunidad, escuela, instituciones públicas y privadas. La ley lo dice, la ley lo establece, pero se nos ha olvidado un poco involucrarnos en esa parte. Y por supuesto que los que trabajemos de cerca con adolescentes debemos ser especializados, sobre todo en la cuestión de internamiento, en la cuestión de los que están todo el día, todo el tiempo con ellos. Bueno, la Constitución establece la obligación de que ministerios públicos, jueces, defensores, seamos especializados, magistrados especializados en justicia para adolescentes, pero debemos ir más allá para que todos los que estamos cerca de adolescentes conozcamos primero al adolescente, por qué actúa así, por qué reacciona así, para poder entonces ayudarlo y sobre todo cuando ya ha cometido un delito. Bien, finalmente, ¿qué le diría a todos esos sectores, aquí en Tamaulipas, a todos los sectores involucrados en esta justicia para adolescentes? ¿Qué le diría en torno a este importante tema? Bueno, yo les diría que finalmente debemos hoy de tomar realmente la responsabilidad de ayudar a nuestros adolescentes, no solamente de juzgarlos, de excluirlos, de enojarnos porque delinquen, sino de preguntarnos, pero sobre todo de ocuparnos por ayudarlos. Claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, al contrario. Continuamos, esto fue Dialogando con la magistrada Marta Camargo Sánchez. Gracias. Llegó el momento de presentarle nuestro segmento de Justicia con Enfoque, a cargo de la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería. Regresamos. Para generar conciencia e inspirar acciones que pongan fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, el 25 de noviembre las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mismas y lanzan la campaña Únete, que consiste en pintar el mundo de naranja durante 16 días, terminando el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y así sucesivamente todos los días 25 de cada mes. En el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas nos unimos a esta campaña mundial,
con la intención de movilizar y llamar la atención sobre la necesidad urgente de poner fin a esta mala práctica mundial. La fecha 25 de noviembre se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, 3 activistas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Se calcula que hasta un 70% de las mujeres sufren violencia física, psicológica o sexual en algún momento de su vida. Es importante señalar que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación a los derechos humanos. Es consecuencia de la discriminación, tanto en las leyes como en la práctica. Sigue siendo una pandemia global. Y lo más importante, se puede evitar. Pues recuerde que la igualdad es un derecho, pero hacerla posible es responsabilidad de todos. Hemos llegado al final de esta edición de Justicia.tv. Le recuerdo que además de este informativo, tenemos a su disposición en YouTube material audiovisual diverso producido especialmente para usted. Mi nombre es Alejandro Cancino. Hasta la próxima.